Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación. Dios le bendiga, buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarme en esta ocasión para compartir con ustedes la reflexión para el alma. Y en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes sobre el tema ¿qué tanto hemos visto a Jesús? ¿Lo hemos visto a Jesús? Su servidor José García les saluda representando a la Iglesia Roca de Salvación en San Francisco, y aquellos que nos están saludando y viéndonos, Marvin, Ana Magali, Ángela Almanza, Nora García y otros. Gracias, Katie Vicente. Qué bueno, qué placer compartir con ustedes. Espero que estén teniendo una semana bendecida, quizás reposando en casa, otros quizás trabajando ya. De todas formas, sea bienvenido a este programa que nosotros hemos titulado Una reflexión para el alma. Desde aquí, desde mi hogar, he conectado con ustedes, esperando que esta noche sea una noche bendecida. A todos aquellos que están entrando, gracias por su fina atención. Y queremos hablar de esta noche, ¿qué tanto hemos visto a Jesús? ¿Cómo hemos visto a Jesús? Y para eso me gustaría que ustedes compartan la Escritura juntamente conmigo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 12. Y dice así la palabra de Dios. Pero después apareció en otra forma. Repito, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Dice la Escritura que Jesús apareció a dos discípulos que caminaban rumbo a su ciudad en otra forma. Y el tema de esta noche es ¿cómo hemos visto a Jesús? ¿Qué tanto lo hemos visto? ¿De qué forma has visto a Jesús en tu vida? Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y hazla prosperar en el nombre de Jesús. Pase la voz. ¿Cómo hemos visto a Jesús en nuestras vidas? ¿Qué tanto lo conocemos? Para eso quisiera decirle a usted, porque posiblemente esté preguntándose, ¿puede el hombre ver a Dios? Bueno, la Biblia dice claramente que nadie ha visto jamás a Dios, porque Dios es espíritu. Pero en esta noche que estamos hablando de que Jesús se apareció en otra forma a sus discípulos, queremos hacer un poquito de exégesis. La Biblia obviamente habla de que Dios es un Dios supremo, soberano, que no tiene la forma física que usted y yo tenemos, que es sobrenatural, que es grande. Y a veces nosotros tenemos una idea, un cuadro de Dios, que no siempre es el más apropiado de Él. Y en esta ocasión, yo creo que estos discípulos que habían visto a Jesús en la tumba golpeado con una corona de espinas, que habían visto a Jesús traspasado, quizás lo habían visto de otra forma, pero que ellos no se esperaban que en su viaje de regreso a la ciudad natal, en su jornada, ellos iban a tener una visitación de Dios de otra forma. Y se les apareció en otra forma. Y ese
es un lenguaje que nos indica que no era de la forma usual que Dios trata con nosotros. Dios trata con nosotros de muchas maneras. Y yo te puedo decir, en estos momentos de crisis nacional y mundial, de angustia para otros, para agonía a otros en hospitales, para luto en muchos hogares y crisis económicas en países, en comunidades, permítame decirle que Dios puede tratar con nosotros y manifestarse y hablarnos de otra forma. San Marcos 16:12 dice que estos discípulos caminaban después de esa hora caótica del día viernes, que lo habían visto morir, que habían presenciado cómo el sacrificio de Cristo había sido llevado a cabo sobre ese monte Gólgota. Pero era tiempo de volver a las actividades normales. No podían quedarse todo el tiempo viendo el cuadro oscuro y triste de la crucifixión. Tenían que volver a sus actividades, a su jornada, a su agenda, a sus compromisos familiares. Y por eso dice la Escritura que cuando ellos menos se lo imaginaban, Marcos 16:12, el Señor se les apareció a ellos de otra forma. Ya Jesús había muerto, ya Jesús había padecido, pero ahora nosotros vemos que Jesús se les aparece de otra manera, de otra forma. Y yo le pudiera decir a usted, ¿cómo usted conoce a Jesús? ¿Cómo conoce a Dios? Algunos hemos oído de Dios, pero no lo hemos visto. Porque hay una diferencia entre oír y verlo. Hay una diferencia en conocer a alguien intelectualmente y conocerlo personalmente. En la vida, para tener un mejor cuadro y conocimiento de algo o de alguien, es importante que nosotros lo experimentemos de primera mano. Que no nos cuenten el cuento, que no digan la historia. Dios quiere que aprendamos a conocer a Dios no por lo que Él nos da, ha hecho por nosotros, sino que le conozcamos de otra manera. Tristemente, esta humanidad conoce a Dios porque dicen, lo hemos visto en un cuadro o en una imagen, o me lo han presentado a Dios de esta forma, pero ¿cuántos le conocemos de otra manera? Cuando Marcos dice que Jesús se les apareció a ellos de otra forma, es obvio que no era de la misma forma que ellos lo habían visto, que se habían relacionado con Él, que le habían oído hablar, que había estado con ellos. Ellos iban de camino cuando Jesús les sale al encuentro. Mi pregunta es, ¿cómo estamos viendo a Dios? ¿Lo has visto tal y como es? Ser salvo es una cosa, pero hay veces que aún los salvados compartimos y hablamos de lo que hemos aprendido y experimentado, pero en realidad no lo conocemos a un nivel más personal. Y en esta tarde estoy para explicarte que a Dios hay que conocerlo no solamente de una forma. Dios tiene muchas maneras de hablar con nosotros, tratar con nosotros y manifestarse a nosotros. Lamentablemente, a veces nuestras tradiciones nos han puesto en un molde. A veces nuestro conocimiento de Dios en la iglesia nos hace ver a Dios de otra manera. Unos lo ven a Dios como un viejito. Otros lo ven a Dios como un ser supremo muy enojado con un bate en la mano presto para destruir a la humanidad. Otros han visto a Jesús tal vez con una imagen
de una palomita o de un corderito. Distintas formas como la gente se imagina a Dios. Pero verlo significa, de la forma que yo te estoy hablando, es tener una diferente comprensión de lo que Él es y Él hace. Porque no siempre nosotros tenemos la mejor comprensión de lo que Dios es y de lo que Él hace. Porque tal vez hemos aprendido de una forma que no es la más apropiada. O a gente que tiene una imagen desfigurada de Dios. Pero qué bueno cuando nosotros salimos de lo que es usual y ordinario y podemos tener una experiencia personal con Dios. De eso estoy hablando. ¿Se acuerda que el Señor se acercó en el capítulo 9 de San Juan? Se acercó donde había un ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan ustedes? Y allí el Señor trató con él. Él dijo, es necesario hacer las obras del Padre que me envió. Y dicho eso, dice la Biblia, que tratando con el ciego había oído nada más de Jesús. El Señor escupió en tierra y con esa saliva hizo lodo y le untó en los ojos del ciego. Y dice la Escritura que el Señor le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. La sanidad no fue instantánea. Para mí la sanidad fue progresiva. Y él no estaba acostumbrado a ver a Dios obrar de esa forma, ni mucho menos a Jesús, de lo que la gente hablaba cosas que no eran correctas. Pero ahora el Señor, en una forma tan linda y maravillosa, se aparece a estos discípulos. De una forma diferente, trata con este ciego de nacimiento. El Señor nos sorprende con lo que hace, porque no siempre Dios va a obrar de la misma manera. Mi pregunta para usted es, ¿cómo ha visto a Jesús? ¿Cómo ha visto a Dios? ¿Cómo lo conoce a Dios? A veces Dios hace cosas a favor de nosotros, pero no le conocemos como Dios verdaderamente es. Lo conocemos de una manera distorsionada. El Señor hizo este milagro. Este hombre se fue a lavar, vea, que no recibió la vista sino hasta que se fue a lavar. Vemos el acto de fe que lo hace obedecer y caminar hacia el estanque y poder lavarse sus ojos. Otros habrán criticado tal vez y dicho, esa es una locura, es algo asqueroso, eso no va conmigo. Pero ¿sabe qué? Como a los discípulos se les apareció en otra forma. Así Dios quiere en medio de esta crisis, de esta pandemia, de la situación que vivimos, quiere darse a conocer a nosotros de una manera que nuestra lógica no hace sentido, porque no siempre lo de Dios hace sentido. Por eso se ha dicho bien que Dios no pide que lo entendamos, sino que le creamos. Y Dios va a obrar como Él quiere. Vea lo que hace al ciego, ¿verdad? Algunos como el ciego recibieron, después que recibió la bendición, él se fue corriendo a su familia a dar la noticia. Pero ¿sabe qué? Preste atención, eso lo encuentra en Mateo 9, todo el capítulo 9. Él recibió la vista allá en el estanque. Y del estanque él se fue a donde su familia. Recibió el bien y la bendición, pero no conocía a Jesús. No lo había visto como Jesús es. Y es cierto. A veces recibimos las bendiciones de Dios, pero no le conocemos. En cierta ocasión traté con una persona que me pidieron que orase por la situación de él. Y le dije a esta persona, ¿usted quiere recibir el milagro o quiere conocer de Dios? ¿Y sabe lo que él me dijo?
Para serle sincero, pastor, me dijo, yo quiero recibir el milagro, la sanidad. Entonces, en otras palabras, él estaba dispuesto a que Dios obrara en su vida. Es que así somos los seres humanos. Mire, este ciego obedeció, creyó, se fue a lavar al estanque y me imagino que mientras él se lavaba con agua fresca su rostro y sus ojos que tenían un poco de lodo, de repente, él vio. Pero en lugar de volver a Jesús, se va a sus padres y va a decir a sus amigos lo que él había recibido. Los padres felices. Los fariseos enojados, incrédulos, criticando la sanidad. ¿Y quién es? Aquel el que hizo esto, ¿quién es? Él dijo, el ciego dijo, el que había recobrado la vista dijo, bueno, yo no sé quién era, pero nadie hace lo que ha hecho si no es profeta de Dios. Y lo cuestionaron 3 veces. Pero en realidad no conocía personalmente a Jesús. ¿No se ha dado cuenta que hay gente que le pide milagros al Señor, que le pide señales al Señor, pero no conoce a Dios? Sencillamente estamos en una relación con Dios utilitaria. Le servimos para que nos ayude, nos ane, haga un milagro, pero no le queremos servir y conocer. Hay muchos aún en la iglesia que reciben milagros y bendiciones de Dios, pero no le conocemos a Dios. Y por eso San Marcos 16:12, tenga en mente ese verso, dice que Jesús se les apareció de otra forma. Porque hay que conocer a Dios no solamente como lo han mencionado. Tiene que llegar el momento como aquella reina que fue traída a Salomón. ¿Se acuerda usted? Aquella reina de Candace que vino y le dijo a Salomón, me habían dicho, pero lo que me habían contado no es ni la mitad de lo que es tu reino y tu grandeza y tu poder y cómo viven tus siervos y la abundancia que Dios te ha dado a ti. De manera que ella había conocido de el rey Salomón, pero no lo conocía personalmente. No había visto con sus propios ojos la grandeza de la majestad de Dios. Y así habemos algunos que, como aquellos discípulos, habían conocido a Jesús de una manera, pero dice el 16:12 de Marcos, que en esta vez Jesús se le apareció de otra forma. ¿Y sabe qué? De esa forma, en los que iban a camino de Maús, no reconocían. No lo reconocieron, porque Jesús iba de otra forma. Y el obrar de Dios algunas veces nos saca de quicio, porque no es de acuerdo a la lógica de nosotros. No es como nosotros nos imaginamos y queremos que Dios obre y se presente y se manifieste. Y a veces insistimos, Dios mío, háblame así, Dios mío, ayúdame así. Y estamos nosotros insistiendo en manera que Dios no se va a manifestar. ¿Acaso el profeta Elías no recibió también una enseñanza cuando él fue a Oreb? Y dice la Escritura que Jehová pasó, ¿verdad? Que hubieron manifestaciones ahí, hubieron de un viento estruendoso, de un terremoto, pero después vino Dios a través de un silbo apacible. Indica que a veces Dios no siempre va a manifestarse y tratar con nosotros de la misma manera, amados y amigos que están conectados en esta tarde. Dios quiere invitarnos a conocerle en otra dimensión, no en la dimensión regular. Si todos pudiésemos entender
que hay una diferencia entre recibir favores de Dios y conocerle. Porque el ciego se fue a su casa. El ciego recibió los milagros. Pero cuando le preguntaron, ¿dónde está el que te sanó? Él dijo, el 9:12 de Juan, yo no sé. Yo no sé dónde está, porque él en el camino se sanó. Pero no podía él saber y entender dónde el Señor estaba, porque no lo había visto. Recibió el milagro, pero no tenía idea de cómo era el Señor. Cuando tenemos una visión de lo que realmente es, entendemos que muchas veces Dios es más grande, Dios es más bueno, Dios es más maravilloso, Dios es más lindo. No podemos solamente conocerle superficialmente. Usted y yo no podemos ser creyentes con una idea, media idea, sin entender los caminos profundos del Señor. Hermanos míos, no nos tienen que contar lo que Dios es. Debemos de conocerle, como dice Hebreos 11:27, como viendo a lo invisible, porque hay veces que la fe nos hace ver lo que otras personas no pueden ver. Y es que a veces Dios nos saca para ver cosas grandes, cosas que no entendemos, cosas que de verdad desafían nuestra lógica. Y eso hizo exactamente Dios con Abraham. Dios se le aparece a Abraham, 15 de Génesis. Escuche bien. Le dijo, Dios, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón será en grande manera. ¿Verdad? Se le apareció. Y luego dice la Escritura en el verso 5 que lo llevó afuera y le dijo, Abraham, escúcheme bien, mira ahora los cielos. ¿Qué hora era? De día. Tenga presente, Abraham no estaba viendo con ojos carnales, sino con ojos espirituales. Le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Yo le digo, ¿a qué hora se ven las estrellas? ¿En el día o en la noche? Obviamente que las estrellas se ven en la noche. Pero a Abraham lo sacan a ver las estrellas en el día. ¿Y cómo es que Abraham puede ver las estrellas de día? Usted dirá, ¿se habrá equivocado Dios? Pero no. Usted dice, hermanos míos, si usted siga leyendo y dice que después cuando más a la caída del sol, el verso 11, a la caída del sol, ¿a qué horas es la caída del sol? 4, 5 de la tarde, 6 de la tarde. De manera que Abraham pudo ver las estrellas porque creyó. Dios lo sacó afuera. 15:5 de Génesis. Dios lo llevó fuera del ordinario, fuera de lo normal, fuera de lo que a veces no entendemos, estamos acostumbrados. Y Dios quiere sacarte afuera, a otra dimensión, a la dimensión de lo espiritual, a obrar y mostrarte su gloria y sus propósitos en una forma que no lo hemos entendido y visto. Porque Abraham creyó. Y cuando creemos comenzamos a ver. Yo le digo a usted que los milagros más grandes que yo he visto en mi vida y sanidades es cuando he tenido más problemas. Es cuando he estado en las peores circunstancias. Es cuando he rendido mis fuerzas. Es cuando no he tenido recursos. Que de verdad Dios me ha sacado afuera como sacó a Abraham. Dice, lo llevó afuera de día. Dios, para mostrarse a nosotros de otra forma, a veces nos tiene que sacar afuera de donde estamos.
Y usted no puede decir, Dios me tiene que hablar y Dios tiene que tratar conmigo, Dios tiene que hacer esto, porque si no, no creo, si no, no voy a la iglesia. Hay personas que insisten así. Pero ¿sabe qué? Dios seguirá siendo Dios independientemente de que usted y yo le querramos servir o no. Seguirá siendo poderoso, creamos o no. Seguirá mostrando a gente con limitados recursos, porque Abraham lo sacó en el día y le dice, mira las estrellas, cuéntalas. Y usted me repito esto para que entienda. ¿Qué quería decirle Dios? De día no se miran las estrellas. De día se mira el sol. Pero Dios le dijo, mira las estrellas. Así como ves las estrellas y no las puedes contar, así será tu descendencia. Escuche bien. Hay cosas que nosotros no vemos. Yo te digo en fe. ¿Estás dispuesto a creer un milagro de sanidad, hermano? ¿Está dispuesto a creer que Dios lo va a sacar afuera y le va a mostrar de día las estrellas? 15:5 dice que Dios sacó a Abraham en el día y le mostró lo que con ojos materiales no podemos ver. Pero hay veces que Dios nos tiene que abrir los ojos espirituales para que lo entendamos y lo conozcamos de otra forma, porque a veces no lo conocemos de la forma que Dios quiere que le conozcamos. Y eso nos limita de crecer en el Señor, de aprender lecciones importantes en la vida, que en la vida no podemos caminar solamente por vista. Los creyentes caminamos por fe. Entendemos a Dios de otras maneras que a veces desafían mi conocimiento prejuiciado de quién es Dios. Abraham por fe logró ver cosas grandes en su futuro. Le pregunto, ¿le cree a Dios? ¿Sabe que Dios tiene cosas grandes para mostrarle a usted? No importa su edad, no importa su condición. Abraham ya tenía cerca de 80 años cuando Dios le habla esto. 80 años. ¿Cuántos años tiene usted? 40, 50 o 50, 60. Abraham ya era un viejo para nosotros. Y Dios le dice, Abraham, sal y mira de día. ¿Y cómo vio Abraham? Es que Dios, cuando le creemos, cuando le conocemos por fe, personalmente quita la tela de nuestros ojos, las escamas. Dios nos quita esa dureza. Dios nos quita esa ceguera espiritual, porque Abraham era un hombre viejo de 80 años y Dios le dice, yo te voy a mostrar, lo saca a ver de día. ¿Y cómo? Salga usted a las 12, 2, 3, usted no va a ver estrella, pero por fe Abraham vio, y le puedo decir, porque el verso 12 dice que a la caída del sol, Abraham le dio sueño. Entonces quiere decir, amados, que cuando nos atrevemos a creer y a ver a Dios y a conocerle de otra forma, salimos de la dimensión de lo terrenal, de lo carnal, de lo usual, y nos damos cuenta que Dios es mucho más grande de lo que nos habíamos imaginado, lo que habíamos leído, porque a veces, amados, teniendo ojos, no vemos, teniendo oídos, no oímos, nuestro corazón está cerrado y Dios nos está desafiando. Créeme, ten un poco de fe. Créeme que yo soy más poderoso, tengo más recursos que lo que tú tienes. Por eso Abraham creyó viendo lo invisible. ¿Cómo quiere ver a Dios? ¿Con qué ojos quiere ver a Dios? Con los ojos materiales no lo vas a poder ver, porque a Dios nadie lo ha visto, jamás. Lo que de Dios conocemos es porque Cristo nos lo ha revelado. Amados míos, Dios a veces quiere que nosotros quitemos esa ceguera
esa dureza. Estamos acostumbrados, si no tenemos dinero. Mira, hay muchas personas en medio de esta crisis y esta situación no han conocido a Dios. Y dice, yo no sé cómo voy a hacer, si no tengo nada en la refrigeradora, no puedo, si no tengo trabajo me voy a morir de hambre. Están quejándose, ¿dónde está Dios en mi prueba? ¿Por qué permitió eso? Mire, mi amado hermano, Marcos 16:12 dice que Cristo se les apareció a ellos de otra forma. ¿Y de qué otra forma Dios puede estar tratando con la humanidad? ¿De qué otra manera Dios quiere revelarse a nosotros y que lo entendamos y que lo valoremos y que nuestra relación con Él no sea solamente algo de yo le sirvo porque Él me da beneficio? Mire, el ciego se lavó en el estanque y salió corriendo, pero se le olvidó darle las gracias y ver a Jesús, de manera que cuando le preguntaron ¿dónde está el que te sanó? ¿Quién es y cómo es? Le dijo, yo no sé, vayan ustedes. Hay 3 cosas que yo quiero rápido que usted entienda que Dios quiere que sepamos. 3 cosas. Lo primero es que Dios trabaja incansablemente. 2, que Dios conoce nuestras necesidades. Y la tercera cosa es que Dios le gusta darnos lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Y 4, para darte algo ahí de pilón, como dice, Dios no valora a todos más que sobre todas las cosas. Marcos 16:12 dice que se les apareció de otra forma. Yo quiero que usted conozca a Dios de otra forma. Número 1, Dios trabaja incansablemente. ¿Sabe qué? A nuestro favor. Dios no es un mesero que todo el tiempo está sirviéndonos. Pero Cristo dijo, mi Padre, 5:17 de Juan, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Indicando que Dios nunca deja de ministrar a favor de sus hijos. ¿Entiende? Entiende que Dios ha estado obrando aún que no lo veas. Entiendes que Dios está detrás de tu crisis y de tu problema, aunque no lo veas. Él nunca ha dejado de obrar a favor de sus hijos. Dios siempre está trabajando. A Dios no le sale nada mal. Dios no es un mal cocinero que se le va un pelo en la sopa o le pone más sal o más ajo o lo que sea. A Dios todo le sale bueno. Y por eso en Marcos 16:12, acuérdate de ese texto que se te quede aquí. Él se le apareció de otra forma, porque es que Dios se revela a nosotros de distintas formas. Abraham lo conocía a Dios así, pero Dios lo sacó fuera. Dios te quiere sacar de la dimensión afuera. Y afuera quiere decir que Dios no va a revelarse a tu vida si no estás dispuesto a acompañar a Dios donde Él te lleva. Y Él está obrando de muchas formas, pero tienes que seguir el plan de Dios. Creyente, hermano y amigo que me está escuchando, hay cosas grandes que Dios quiere que usted vea y le conozca y lo entienda. Cristo dijo, mi Padre siempre trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Quiere decir que Dios está obrando aunque tú no lo veas. Ese cantautor, René González, tiene algo muy bonito dentro de sus cantos, ¿verdad? Dios siempre está trabajando, aún detrás de bastidores, dice. Él siempre dijo. La segunda cosa que te quiero decir, porque el tiempo, yo digo que voy a hablar 15 minutos, pero siempre se me alarga la lengua. La segunda cosa que quiero hablar es que Dios conoce nuestras necesidades. Por eso, yo quiero que veas a Dios de otra forma. Aunque tú mismo no sepas que tienes una necesidad, Dios conoce tus necesidades. Y en Mateo 6:8, el Señor tiene unas palabras muy lindas para nosotros. 6:8 de Mateo dice, no os hagáis pues semejante a ellos, a los hombres gentiles en ansiedad, dice el 6:8, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad
antes que vosotros le pidáis. ¡Qué maravilloso, amado! Dios conoce mis necesidades. Entiéndalo, conózcalo de esa forma. A Dios no se le escapan. Bueno, dice por ahí mismo que aún conoce los cabellos de nuestras cabezas. ¿Verdad? Dios atiende y conoce nuestras necesidades. Y es algo que todo creyente debe saber. Él obra y se presenta de distinta forma. Marcos 16:12. Se les apareció de distinta forma. Y yo quiero que se te quede eso. Dios quiere manifestarse de distinta forma. ¿Lo has conocido así? Dios se va a revelar a tu vida de otra forma. ¿Lo has conocido a Dios en tiempo de paz? Cuando tengas un conflicto, tú debes conocer que Jehová es tu bandera. Jehová, aleluya, es tu paz en la guerra. Jehová Shalom. ¿Tienes necesidad? Jehová Jireh, Él es tu proveedor. Jehová Nisi, Jehová es mi victoria, mi estandarte, mi victoria. De manera que hay muchas formas que Dios quiere revelarse. Él conoce tu necesidad. La tercera cosa antes de finalizar es que a Dios le gusta darnos lo que necesitamos. Y usted dice, pastor, ¿dónde usted encontró eso? O Señor, ¿dónde encontró eso? Yo tengo pruebas para decirte. Dice la Biblia, Mateo 5:45. A ver, saque la Biblia, hablemos de Biblia. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. De manera que a Dios le place darnos a todos muchas bendiciones. Sí, a Dios le agrada bendecir a sus hijos a mano llena. Dios no bendice con goterito. Mire, si el impío fuera más honesto y sincero, descubriera que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Lo que pasa es que nosotros lo conocemos a Dios de una forma. Y Dios quiere que a través de la lucha, a través de esta pandemia, a través de la crisis económica, a través del problema de tu hogar, de tus hijos, Dios quiere hablarte que le conozcas de otra manera. No te aferres a Dios de una manera nada más. Entiende lo que Dios tiene múltiples formas de obrar. A unos se les apareció Dios de una forma, a otros se les apareció de otra. A unos les hizo una sanidad, a otros les dio de comer. Dios tiene muchas maneras, pero mira, Dios sabe lo que necesitamos. ¿Todos necesitamos el sol? Sí. Y Dios nos lo da a todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que hace bien a sus hijos, y a los malos y a los buenos, les da el sol, les hace llover, de manera que Dios sabe de lo que necesitamos. ¿Sabe qué? Nosotros posiblemente ni entendamos nuestras necesidades, pero Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce lo que te inquieta, Dios conoce tus crisis. La otra cosa maravillosa para culminar se encuentra, Dios nos valora a todos nosotros. Usted puede pensar, yo no sabía, no entendía eso de Dios. Mateo es un evangelio precioso. Y Mateo 10, 29 al 31. Acompáñenme. Entendiendo y conociendo a Dios de otra forma. Marcos 16, 12. Se les apareció en otra forma. ¿Cómo conoces a Dios? Conócelo como un Dios que te valora y me valora a mí. No importa cómo los hombres nos vean. Mateo 10, 29 al 31 dice así la palabra de Dios. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos se queda a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Oye bien, 10:31 de Mateo. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Gloria a Dios, más valemos nosotros
que muchos pajarillos. Aquel que está triste, aquel esposa abandonada, despreciada, aquella madre que se siente frustrada y que no ha cosechado, sino ha visto con tristeza y su corazón desgarrado como sus hijos se extravían y no le obedecen y hasta se rebelan contra ella. Yo quiero decirle, madrecita, esposa, hermano y amigo, que Dios nos valora a nosotros. Tal vez alguien ha pisado nuestra autoestima y nos ha desvalorado, conoce a Dios de otra manera y entiende que Dios nos valora a todos nosotros. Aunque los hombres no nos valoren, aunque los hombres, tal vez tú dices, yo no valgo ni un cacahuate, yo no soy nada, yo soy una cosa cualquiera. Dice Mateo 19:31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué bueno entender que para Dios nosotros valemos y somos importantes y significativos. Haga a un lado aquellas declaraciones tóxicas, dañinas, que tienden a menospreciar lo que nosotros somos. Conócele a Dios como un Dios. Número 1, te dije que trabaja incansablemente para ayudarte. Número 2, conoce nuestras necesidades. Número 3, Dios le gusta darnos lo que necesitamos. Tal vez no las necesidades, pero Dios sí va a suplir tus necesidades. Necesidades son una, necesidades son otra. Y 4, yo te dije que Dios nos valora a todos. Porque si unos pajarillos valían en los tiempos de Jesús, yo creo nada. Nada. ¿Qué valen los pajaritos? No valen nada. Pero si Él les da de comer, si Él los protege, si aún nuestros cabellos están contados, dice, mucho más valéis vosotros. Usted vale. Rechace toda declaración tóxica y del diablo que le dice a usted que no vale. Conozca a Dios quien nos valora. Conózcalo de otra forma. No como un Dios que está con un bate. No como un Dios como Zeus con truenos en las manos, listos a lanzarlos a la tierra, según la mitología griega. Conózcalo a Dios como un Padre que nos valora a nosotros. ¿Sabe qué? Pero aquellos caminantes de Marcos 16:12 no sabían que estaba Jesús caminando con ellos. El ciego de Juan 9, imagínese que recibió la vista en el estanque, corrió y se fue a la familia, pero no sabía quién era Jesús. Cuando le preguntaron dónde está y quién es, pues no sabía, obviamente. Es que hay creyentes que recibimos las bendiciones, pero no conocemos a aquel que nos da las bendiciones. El ciego recibió la vista progresiva y salió corriendo a su casa a contar, a celebrar que estaba sano. Pero cuando le dijeron quién lo hizo y dónde está, no sabía. Dice Juan 9:12, yo no sé. Y así hay muchos creyentes, de verdad, muchos creyentes que no han visto, no ven a Dios obrando, tienen su conciencia endurecida, está a su vista, tienen ojos, porque no hay cosa peor que no querer ver, teniendo ojos. Los de Maús, de repente, iban caminando, pero se les apareció de otra forma. Y es que Dios quiere que lo conozcamos de otra manera. Dios no siempre va a obrar de la misma forma. Dios no siempre te va a librar de la crisis o de la pandemia de la otra forma. ¿Quién sabe las lecciones espirituales que vendrán para la iglesia de Jesucristo, para el creyente en particular, para las familias que están sufriendo luto, dolor y angustia y escasez, aún para las organizaciones religiosas?
Dios quiere manifestarse de otra manera. No siempre Dios va a obrar de la misma manera. La forma que obró con usted, mi amado, será diferente con la que obrará o obra con otra persona. Por eso es que nosotros, cada quien tiene distintas medidas, tiene de fe, cada quien tiene distintas experiencias de Dios y cada quien conoce a Dios a su manera. Pero en Marcos 16:12 dice que Jesús se les apareció de otra manera. Porque Dios estaba obrando de otra forma. Y a nosotros a veces queremos que Dios obre como nosotros queremos. Y estamos acostumbrados a ver con la óptica nuestra. Ver y valorar y las medidas y los cálculos y los planos a corto plazo, a largo plazo. Pero ¿a cuántos el Señor no le habrá cambiado los planes en esta situación? Y Dios quiere que mostrarte a que tenga visión como Abraham. Lo saca a mediodía a ver afuera, a ver las estrellas. Y Abraham lo vio, porque el verso 12 dice, cuando aconteció el sol, antes dice a dormir. Quiere decir que había pasado un tramo. Y la gente que sale de lo común ordinario, la gente que sale de la religiosidad superficial. Mire, hay en las casas tanta gente que ahora dice, yo no me congrego, yo soy de la iglesia del aire. Y entonces, ¿verdad? Hay unos que dicen, yo no creo en eso. Yo creo que Dios es así como yo me lo imagino. Mire, Dios no es como usted se lo imagina. Dios es como es. Y posiblemente como los caminantes que iban a su aldea, según Marcos 16:12, no alcanzaban a entender el mover y el obrar de Dios. Yo te he dicho que Dios trabaja y a veces no lo vemos trabajando. Dios conoce nuestras necesidades y a veces nosotros no sabemos ni de lo que necesitamos. Dios le gusta darnos lo que necesitamos. 5:45 dice, Dios nos da a todos agua, lluvia, sol. Y también nos valora. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y acuérdate que Dios quiere que lo conozcamos de otra forma. Conócelo no como has pensado, conócelo en medio de tu crisis, conócelo en medio de tu dolor, conócelo en tu batalla. Hay maneras distintas que Dios va a obrar y va a manifestarse, pero Él seguirá siendo Dios. Por encima de tus nubes oscuras, aprende a volar más allá y ver el sol. Por encima de tu problema, mira más allá de tu obstáculo. Conoce a Dios de otra manera. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esta noche transmitimos a las 7, mañana será a las 4 de la tarde, hora de California. Dios te bendiga. Esta ha sido una reflexión más para tu alma. Y esperamos que te comuniques con nosotros, pase la voz y haga share y un like si está haciendo de bendición este programa. Escríbenos a Roca de Salvación, 2709 de la calle 22 en San Francisco, 94110. Y si quieres consultar con nosotros, el teléfono 415-550-1687 está a tus órdenes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te amamos. Gracias a nuestro hermano Pedro Chávez y a otros que cooperan en la transmisión de este ministerio. Gracias, la paz de Dios, buenas noches y buen provecho a todos. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. Nunca se agotará.
en su presencia. Sí, Señor. Alabamos, Señor.